Vamos a arrancar el programa de hoy hablando con la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, con Noelia García Leal, de uno de esos ayuntamientos directamente afectados por esta erupción volcánica y que no cesan en su trabajo ni en el extraordinario que nos ha dejado el volcán ni en el ordinario al que ya estábamos acostumbrados. Alcaldesa, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos todo este trabajo que tenemos encima? Bueno, pues con mucha energía. Es verdad que con muchos frentes abiertos, intentando, como usted bien dice, dar respuesta no solo a lo extraordinario, sino también a lo ordinario, al día a día de un municipio como el nuestro, pero sobre todo con toda la fuerza, todas las ganas y con un equipo fantástico que no deja de dejarse la piel por atender las demandas de los ciudadanos. Antes de entrar, alcaldesa, en cosas más específicas, me gustaría preguntarle en general, ya que hace algún par de semanas que no hablamos así en persona, ¿cómo vamos avanzando en los trabajos de la reconstrucción? ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo se están produciendo todas esas reuniones? ¿En qué estamos inmersos ahora mismo? ¿Cómo va avanzando todo? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que hay 3 frentes prioritarios. Uno es para nosotros el más prioritario, que es la instalación de viviendas temporales para todas esas familias que todavía siguen sin una alternativa alojativa y que han perdido su vivienda habitual, y en ese sentido toda la colaboración con el Gobierno de Canarias, que es el competente en materia de vivienda, y pidiéndole que agilicen los trámites lo antes posible, porque todavía son muchas las familias que necesitan de esa ubicación. Por otro lado, la reconstrucción de infraestructura, y en ese sentido, pues semanalmente el Cabildo Insular nos da cuenta de cómo van los trabajos, sobre todo de conexión de la parte norte con la parte sur, que es indispensable, pero también con la necesaria planificación territorial. Ayer mismo manteníamos una reunión con GESPLAN, con GESTUR, porque es urgente para nosotros ese nuevo decreto que va a posibilitar el que haya suelo residencial y otros tipos de suelo en nuestro municipio después de la catástrofe. Pero sí hay algo que nos sigue preocupando también, y por eso hemos solicitado, llevamos ya semanas solicitando que se vuelva a reunir la comisión mixta. Hace más de 2 meses que no se reúne, desde el 12 de marzo. Para nosotros es fundamental poner encima de la mesa cómo van todos los trabajos, pero sobre todo algunas respuestas que hemos pedido y siguen sin dárnoslas. La reactivación económica de nuestro municipio. Tenemos que seguir ahondando en qué certidumbres le vamos a dar, sobre todo a un sector fundamental como el nuestro, como es el cultivo de los plátanos, la agricultura en general, pero también al sector turístico, a todas esas pequeñas viviendas que quedaron sepultadas bajo el volcán. Por lo tanto, espero que a principios de junio, y creo que así ya nos lo ha adelantado el presidente del Gobierno de Canarias ante mi demanda, que a principios de julio volveremos a tener esa comisión mixta, porque ya pasan muchos meses y necesitamos ir dando algún tipo de respuesta. Entiendo, alcaldesa, que las respuestas que están esperando de esa comisión mixta son relacionadas sobre todo con lo que va a suceder, qué va a suceder con esa zona decolada, sobre todo, con dónde vamos a ubicar los cultivos que hemos perdido, también esos comercios, etcétera. Sí, y sobre todo también cómo se va a hacer. Nosotros seguimos diciendo que el decreto que se aprobó para viviendas habituales, y que afortunadamente Los Llanos de Aridane ya ha concedido esa primera licencia, estamos trabajando para conceder nuevas licencias, y que ha sido beneficioso para algunas familias, que también pueda servir para esas familias que tenían una segunda residencia en la zona afectada y que también tienen la posibilidad de construir porque la quieren alquilar o la quieren usar porque viven en Tenerife, pero es su único modo de arraigo en la isla de La Palma, o esas viviendas vacacionales que eran también una renta complementaria para muchas familias. Entendemos que ese decreto se puede ampliar para que también puedan reconstruir esa zona. Nosotros, de momento, lo que hemos hecho es hacer una valoración de daños, una valoración inicial de daños de una primera fase, donde planteamos la reconstrucción por los trazados originales de las vías más importantes y esperando también la respuesta del Ministerio. Lo que sí que hemos sido claros, yo creo que todos los 3 ayuntamientos tenemos la misma demanda, es que el Gobierno de España, si nos da el 50% del coste de esa reconstrucción, de nada nos sirve. Solo reconstruir las vías del Callejón de la Gata estamos hablando de 15 millones de euros. Por lo tanto, el ayuntamiento tendría que poner 7 millones de euros.
eso es absolutamente inviable, sobre todo cuando el presidente del Gobierno ha manifestado en todo momento que no iba a haber un problema de dinero y que la reconstrucción se iba a llevar a cabo porque ese era su compromiso con los palmeros. Alcaldesa, yo no sé si bueno, en este tiempo que llevamos trabajando, se decía, siempre se nos van retardando, ¿no? La materialización de algunas de las cuestiones que se dicen. Se decía hace unos meses que en mayo, junio tendríamos lo que sería ya la planificación del futuro de la isla de La Palma. Después se dijo que a final de año. ¿En qué hemos avanzado desde entonces hasta ahora? Porque, claro, no sabemos, todavía ni siquiera sabemos qué se va a proteger de las coladas. Salió un plano en su momento que usted manifestó que era un plano que era extraoficial, que eso no se había puesto encima de la mesa de ninguna administración, no se había tomado ninguna decisión, etcétera. Pero sí nos hace falta ya ir sabiendo cómo vamos a reorganizar todo lo que tenemos, dónde vamos a poner los cultivos, dónde vamos a poder reconstruir, dónde no, porque usted misma ha dicho que la planificación territorial, la planificación urbanística es esencial en todo esto y todavía no tenemos ni siquiera qué va a suceder con todo esto. ¿Se ha avanzado en algún punto? Claro, ni siquiera mayo. En un primer momento se hablaba de que en diciembre del año pasado podía estar ese primer borrador, al final no ha sido así. El compromiso del consejero es que el borrador esté a mediados de julio y que pueda estar aprobado definitivamente en diciembre. Yo quiero destacar que hay dos cuestiones en planeamiento. Uno es ese primer decreto de urgencia, por decirlo así, y después nosotros estamos siguiendo trabajando con el desarrollo de nuestro Plan General de Ordenación. Y para eso, claro que es fundamental que tengamos definitivamente ya ese informe por parte de los científicos respecto a las zonas a proteger, porque eso está generando mucha incertidumbre entre los ciudadanos. Es verdad que por parte del Gobierno de Canarias, que es el competente, se ha manifestado que no hay voluntad ninguna de proteger todo por proteger todo, que probablemente se protegerá al cono, que se protegerá la fajana, pero que en modo alguno todo lo que está bajo la colada se va a proteger. Y nosotros siempre hemos sido partidarios de ganarle, de recuperar al volcán todo lo que el volcán nos ha robado. Por eso son tan importantes las vías de comunicación y por eso nosotros siempre insistimos en que esas vías de comunicación, lo más justo, en la medida en la que técnicamente se pueda llevar a cabo, es que vayan más o menos por la zona del trazado original, porque esos serán seguramente los futuros desarrollos urbanísticos de nuestro municipio. Esa es una de las cuestiones que han planteado ustedes, alcaldesa, en lo que se refiere a la reconstrucción, las carreteras principales. Estamos hablando de intentar ganarle al volcán lo que se llevó, de intentar salvar lo que tenemos. Tenemos esa carretera de la costa, tenemos esa carretera de la laguna Las Norias, que ya pues seguramente más pronto que tarde ya la tendremos, ya esa conexión entre un lado y otro de las coladas. A mí me gustaría preguntarle si queremos proteger lo que no se nos llevó el volcán. ¿De verdad considera necesaria la carretera de la costa ahora mismo, si ya tenemos la carretera de la laguna Las Norias? Bueno, es que la carretera, ahora mismo el trazado que está la laguna Las Norias es un trazado absolutamente provisional. El Ayuntamiento de Los Llanos nos hemos pronunciado en que así debe ser hasta que se hagan los estudios más detallados respecto a cuál será el trazado definitivo, porque, insisto, nuestra voluntad es que se recupere el trazado original. Yo no digo a cota original, pero sí el trazado original que había antes del volcán. Nosotros siempre hemos defendido que es necesario recuperar 3 vías de conexión de la zona norte con la zona sur. No podemos dejar de hacer la carretera de la costa, como estaba antes, no podemos dejar de hacer la carretera que une la laguna con Las Norias y no podemos renunciar tampoco a la LP2 que conecta Las Manchas con Tajuya. Es verdad que cada una de esas vías se podrá ir haciendo en función de las propias características físicas del terreno. Desgraciadamente, ojalá pudiera ser así, que no se hiciese la carretera de la costa a la primera, que se hiciese la laguna Las Norias, porque las condiciones del terreno lo permitiesen. Desgraciadamente no. La altura de las coladas y la situación de la orografía propia del terreno no permiten que esa carretera, que sí que va a llevar instalaciones como la electricidad, el agua, pues pueda llevarse a cabo a la mayor brevedad. De ahí que esa carretera entre la laguna y Las Norias sea provisional y nosotros seguimos insistiendo que hay que explorar con detenimiento ese trazado definitivo para afectar lo menos posible a los vecinos, aunque sus terrenos estén bajo el volcán, pero desde luego generar una vía de comunicación
que era, antes del volcán, la más transitada de la isla. Se refiere, alcaldesa, ese trazado definitivo en cuanto a las norias, la laguna de las norias. Correcto, efectivamente. En cuanto a la laguna de las norias. ¿Tenemos alguna opción, no sé si, o sea, para que quede claro, se está intentando analizar que esa vía pudiera ser una vía definitiva en lugar de una vía provisional? No, ahora mismo hay una vía provisional, que es la que ¿Sí? no sigue el trazado original entre la laguna y las norias, que baja hacia Cabrejas y se dirige hacia la montaña de Todoque. Y nosotros lo que planteamos es que esa vía provisional es necesaria, es muy urgente, ponerla en funcionamiento cuanto antes, pero que a la hora de definir el trazado definitivo de esa vía, pues lo valoremos con detenimiento, porque nuestra voluntad es recuperar el trazado original. Hombre, alguna curva obviamente podremos eliminar porque ahora mismo las condiciones del terreno lo permiten, pero que ese debate yo creo que tiene que ser más sereno y sobre todo con más informes técnicos de la viabilidad o no viabilidad de poderlo llevar a cabo. Entonces, tenemos que recuperar núcleos como la laguna, como la zona de la Somada, como el núcleo de Todoque. No podemos, los Llanos de Eridanes no puede renunciar a priori a la recuperación de esas zonas y sobre todo de los terrenos que estaban en torno a esas vías. Entonces, alcaldesa, estamos totalmente de acuerdo y seguros de que esa carretera de la costa es totalmente necesaria, aunque haya otra alternativa por la que se conecte un lado y el otro de las coladas. Es que la carretera de la costa va a ser una carretera con unas características, va a ser una carretera de carácter regional, que ha planificado el Gobierno de Canarias, que financia el Gobierno de España, que va a llevar una serie de servicios que no puede llevar en estos momentos concretos la carretera de la Laguna Las Norias por una cuestión física del propio terreno. Todos pensábamos que se iba a poder conectar incluso con anterioridad, los desniveles son altos y sobre todo las temperaturas son infinitamente más altas. Por eso los estudios técnicos en su momento plantean que esa carretera se traslade más a la zona oeste que la Laguna Las Norias o incluso la LP2 Tajuya Las Manchas. Alcaldesa, además de estas cuestiones, que en cuanto a esa recuperación de las vías, estábamos hablando también de la ayuda económica que necesitamos. Esta misma semana teníamos la visita de representantes de la Unión Europea, de eurodiputados aquí en la isla de La Palma, pertenecientes a esa Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. Ustedes tuvieron la oportunidad de reunirse con ellos y con ellas, pues de que ellos tuvieron la oportunidad de ver en primera persona las consecuencias del volcán, quedaron incluso sorprendidos, ¿no? Y bueno, la propia presidenta de la comisión decía que hace falta mucho más allá de que los fondos de solidaridad. ¿Qué les han trasladado a ustedes los alcaldes, la alcaldesa, los representantes locales, etcétera? ¿Qué conclusiones hemos sacado de esta visita? Nosotros lo que le hemos trasladado es el sentimiento que tiene la ciudadanía de la necesidad de contar con fondos europeos para desarrollar ahora mismo todo nuestro valle y en general la isla, ¿no? Yo me quedo con una frase. Reconstruir Europa no es una oportunidad para La Palma. La Palma es una oportunidad para el conjunto de la Unión Europea. Yo creo que tenemos la posibilidad de ser un laboratorio magnífico de cómo una población pequeña en relación a lo que es la Unión Europea, de cómo una población puede superarse y resurgir después de una catástrofe como la que hemos vivido. Y en ese sentido, incluso la propia financiación casi es casi nada para lo que es la Unión Europea. Cierto es que una de las preguntas que nos hicieron fue respecto al modelo de desarrollo. Respecto a eficiencia energética, respecto a eficiencia en recursos hídricos. Por lo tanto, yo creo que tenemos una oportunidad. Si conseguimos que la Unión Europea entienda que La Palma es una oportunidad para demostrar que otro modelo de desarrollo es posible en Europa, yo creo que no será sencillo, no será fácil, no será en los próximos 2-3 años, pero vamos a tener una gran oportunidad y podemos ser ejemplo para todo el mundo entero. Es decir, a pesar de que han tenido la oportunidad de estar aquí, de verlo, de reconocer que nos hace falta más fondos,
todavía seguimos teniendo nosotros el deber de, dentro de nuestro plan de reconstrucción, de mostrarle a Europa que nos tienen que enviar más fondos. Sí, yo creo que está claro. Cualquiera que haya estado aquí y vea las dificultades que tenemos, no tiene la menor duda de que se hace necesario pues la reconstrucción de vías, la puesta en funcionamiento de métodos de eficiencia energética o de mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, sin lugar a duda. Y también estuvo el comisario de Agricultura en su momento, dio buenas esperanzas respecto a la recuperación del sector agrario, que es algo que nos preocupa mucho. Por lo tanto, yo creo que estamos en el momento ahora de concretar esas medidas, ver exactamente la ficha financiera y empezar a andar lo antes posible. Alcaldesa, más cuestiones que me gustaría que aclaremos porque, bueno, precisamente esta misma semana los grupos de la oposición le lanzaban la pregunta relacionada con esa contratación en cuanto a la limpieza de ceniza. Por una parte, Coalición Canaria ha pedido explicaciones de que se han adjudicado hasta 56 contratos menores para la limpieza de cenizas a una única empresa por un total de más de 547.000 euros. Por otra parte, tenemos Izquierda Unida, que asegura que se ha pagado desde el pasado 28 de septiembre más de 1.600.000 euros de la retirada de ceniza, en un total de 46 empresas entre sociedades y autónomos han realizado estos trabajos, que no ha habido contratación de por medio. Precisamente días anteriores usted salía en un comunicado asegurando que todo el proceso de contratación, todo el proceso de reconstrucción en cuanto a los llanos de Aridane ha sido dentro de la legalidad. ¿Qué respuesta le hemos dado a la oposición? Bueno, ayer tuvimos un debate acalorado en el salón de pleno, básicamente porque Coalición Canaria plantea una comisión de investigación sobre la contratación, y nosotros lo que le dijimos es, primero, hemos hecho reuniones informales con ellos, donde hemos convocado a los portavoces o a los representantes de los grupos políticos para explicarles cómo se hizo esos procesos de contratación, las razones concretas creo que son obvias. Es decir, cuando nos estaba cayendo toneladas de ceniza aquí y en la zona sur y los vecinos ni siquiera podían acceder a sus viviendas porque las carreteras estaban inservibles, nosotros lo que hacemos es lo que tiene que hacer un dirigente público, que es poner los servicios a disposición de los ciudadanos. Que a lo mejor no hicimos el procedimiento administrativo como había que hacerlo, pues a lo mejor quizás, pero todas esas explicaciones se les dio en esa reunión informal. En el pasado pleno un portavoz planteó el que tenía dudas, convocamos una comisión de contratación donde se les dio toda la información, se hicieron las preguntas que se hicieron, se contestaron las preguntas que se contestaron, y nuestra disposición siempre es, le hemos dado incluso facturas, copias de las facturas aprobadas a los miembros de la oposición, y lo que nunca nos hemos negado a dar toda la información. ¿Con qué no estamos de acuerdo? En que se tergiverse, se confunda y se intente tirar barro a la pared porque algo queda. Porque en todo momento lo que se ha hecho es, primero, un llamamiento a todas las empresas que quisieran trabajar con el ayuntamiento. Es verdad que pedíamos una serie de características, que tuviesen mínimo 4 personas esa empresa, y que tuviesen también algo de pala pequeña para poder retirar ceniza. Y así hemos ido distribuyendo los trabajos, sobre todo en la zona sur, que es donde seguimos desarrollando trabajo. Por lo tanto, lo único que no hemos podido hacer es declarar la emergencia de esa contratación antes de llevar a cabo los trabajos. Pues probablemente, pero ¿sabe por qué? Porque posiblemente estábamos intentando ayudar a los vecinos lo más rápidamente posible, prestar los servicios lo más rápidamente posible y, sobre todo, distribuir en empresas mayoritariamente, la inmensa mayoría de las empresas del municipio, darles trabajo para que pudiesen también ayudar a los vecinos. Por lo tanto, el Grupo de Gobierno siempre ha mostrado toda la transparencia posible, siempre ha facilitado a la oposición que no solo en las comisiones, sino en cualquier momento que quieran quedar con nosotros para explicarles todo, han tenido esa facilidad, pero se ve que hay quienes lo que les interesa es el ruido mediático, el enturbiar y el mezclar información con un único objetivo, que es dañar al Grupo de Gobierno. Yo lo que me pregunto es,
¿qué hubiesen hecho ellos si estuviesen en nuestra situación? No creo que hubiesen dejado de prestar los servicios a los ciudadanos. En este caso, en cuanto a esas explicaciones que se piden, alcaldesa, ¿qué hay de cierto dentro de esas de lo que ellos manifiestan? Es decir, una única empresa se benefició de más de más allá de un contrato menor, que es lo que se puede... Claro, pero es que las empresas, por eso tuvimos la reunión con ellos. Por eso después convocamos la comisión de contratación para explicarles por qué unas empresas hacen unos trabajos y otras empresas hacen otros trabajos. Si usted tiene una maquinaria que yo no tengo, yo no me puedo quejar porque a mí no me encargan el trabajo que usted hace. Si usted no cumple con el ayuntamiento y tiene a sus trabajadores pasando el rato y no trabajando lo que debe, usted no se puede quejar de que me den el trabajo a mí, que yo sí que cumplo con el ayuntamiento. Y todas esas cuestiones se les explicó en esas reuniones a las que solo acudió, la primera reunión solo acudió el portavoz de Izquierda Unida, el portavoz del Partido Socialista se excusó por motivos personales, pero cuando no muestras interés en conocer la realidad, sino lo que intentas es desde el principio enturbiar y dar la información que tú quieres dar, que es desprestigiar al gobierno, pues por muchas explicaciones que uno dé, al final no sirven de nada. Pero nosotros, como digo, si algo no hicimos fue administrativamente declarar una emergencia, pero todo el procedimiento ha sido, que también lo permite, esos contratos verbales con determinadas empresas, porque la urgencia y la emergencia de la situación así lo requería. No vamos a tener ningún tipo de consecuencia para el ayuntamiento. Bueno, nosotros, el ayuntamiento no lo dirige solo la parte política, hay una interventora, una tesorera y una secretaria, por lo tanto los procedimientos se hacen de acuerdo a la legislación vigente. Hay reparos que también contempla la ley, que es cuando no se lleva a cabo un procedimiento administrativo, se levantan los reparos y es lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Por eso digo, pero esto no es exclusivo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Por lo tanto, yo lo que espero, y de verdad lo que pedíamos ayer y lo que pedía la portavoz del Grupo Popular, es que de verdad que dejemos de estar buscando donde no hay, que dejemos de estar poniendo palos en las ruedas y que intentemos entender y buscar la unidad, porque es que hemos vivido un volcán. Es que no estamos en la política del 17 de septiembre. Hemos vivido la mayor catástrofe que hemos tenido en la historia de este municipio. Y yo hubiese deseado y me hubiese gustado tener una oposición. Yo, desde luego, si fuese oposición, lo haría. Ponerme al lado del grupo de gobierno. Ponerme al lado en todo momento y colaborar y también pasar noches sin dormir, que también son concejales del Ayuntamiento de Los Llanos. No ir a fiscalizar si esto lo he hecho bien, si esto lo he hecho mejor. Posiblemente todo lo podemos hacer mejor, pero es que la emergencia de la situación y la desgracia que estábamos viviendo nos obliga en determinados momentos a tomar decisiones. Mire, si yo en algún momento tengo que asumir mi responsabilidad por contratar a una empresa para que limpie, para que un vecino pueda entrar a su vivienda, para ver el estado de su vivienda, asumo todas las consecuencias. Pero lo que no puede ser es siempre estar con la mala idea y buscando siempre el perjuicio para el grupo de gobierno. Yo, desde luego, no estoy en ese tipo de política. Que sin duda que si no lo hubiésemos hecho así, alcaldesa, y hubiésemos tardado, pues también hubiésemos tenido la crítica al tardar más, ¿no? Mire, ayer ponían un ejemplo. Es que en el Camino La Jurona había 2 empresas haciendo lo mismo. Es un desconocimiento absoluto. Primero, de la realidad que había en el Camino La Jurona. Es que teníamos 3 metros de altura. No había 2 empresas. Además, el concejal le dijo, había 3 empresas trabajando. Porque es que es imposible que con la cantidad de material que hemos retirado podamos acometer las cosas con rapidez, con agilidad y sobre todo prestándole un servicio a los vecinos. Y es más, yo estoy convencida que si le pregunta a los vecinos, se quejarán de que hemos tardado mucho en limpiar toda la zona, porque de hecho seguimos limpiando la zona. Como hemos dicho, alcaldesa, en muchas ocasiones aquí, qué difícil es, ¿no?, atender a una situación como esta, a una situación totalmente extraordinaria, a una emergencia y bueno, y hacerlo de forma que todo el mundo esté contento. Pero fuera del agua se nada bien. Pero bueno, Noelia García Leal, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y mucho ánimo. Muchísimas gracias a ustedes y volviendo a hablar de la emergencia, yo creo que con los vertidos que se están produciendo en determinadas zonas del municipio, como
¿Cómo no está clara la emergencia de contratar 2, 3 empresas para que saquen todos esos residuos? Que lo habíamos hecho desde el principio con un número de teléfono para que las personas, nosotros fuésemos a las viviendas a retirar los enseres. Es verdad que es tanta la cantidad de enseres que estamos tardando en ir a las viviendas y los ciudadanos lo que han hecho es ponerlo en la calle, y eso nos ha generado y nos sigue generando multitud de problemas. En este caso, alcaldesa, también tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad vecinal, responsabilidad colectiva. Ya no solo es la administración de la que depende todo esto, sino también de nosotros y nuestra colaboración con el trabajo que tienen que realizar ustedes. Claro, porque los vertidos se están realizando de manera descontrolada. A pesar de que pusimos en un momento dado bandejas, también no se respetaba los tipos de residuos. Por lo tanto, es doble trabajo, porque no se puede llevar así al complejo de Los Morenos, sino tenemos que clasificar toda esa basura. Y desde luego, diariamente, por ejemplo, en el barrio del Remo estamos sacando 3, 4 camiones con la distancia que hay hasta Los Morenos, y al día siguiente vamos y hay otra ingente cantidad de material. Entonces, es verdad, nosotros vamos a intensificar los trabajos, pero también pedirles a los ciudadanos que utilicen ese teléfono, que nosotros vamos a las viviendas y les retiramos, pero que intenten no hacer esos vertidos incontrolados en cualquier lugar del municipio. Colaboración y paciencia para facilitar también el trabajo, en este caso de la administración. Noelia García Leal, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen día.